Antes de comenzar, yo acostumbro a compartir una reflexión de la palabra de Dios todos los miércoles a las 8 de la noche. Entonces, cuando pedí permiso, la idea era precisamente esa, ¿no? De compartir el mensaje a través de Facebook, que es como lo hago, y después subirlo a YouTube. Y pues esa era la idea de lo que yo pedí permiso. Ojalá y la palabra que quiero compartir a la iglesia, que es la que regularmente me oye, pues sea de bendición también para ustedes. Y después de esto quisiera compartir orar junto con ustedes. Yo sé lo que es lo que nos reúne en este lugar. Mi hijo también pues ha estado aquí por ya casi 6 años. Y pues creo que lo mejor es que conozcamos realmente qué es lo que Dios tiene que decirnos y qué es lo que Dios puede ofrecernos. Entonces, pensando en esto, quisiera compartir con ustedes y con nuestros hermanos que ya están allá conectándose. Dios les bendiga a los que ya están conectados a través de Facebook y los que después lo verán a través de internet. Estamos en la Casita Feliz, aquí en Torreón, Coahuila, que nos dieron la oportunidad de nuevamente poder compartir aquí la palabra. Es la segunda vez que lo hacemos. Pero vamos a la palabra de Dios ahí en primera epístola de Pedro, o San Pedro, ¿verdad? Como muchos lo conocemos. En el capítulo 1, en los versículos 3 al 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, o sea, para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, o sea, en el último tiempo, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Vamos a hacer una pequeña oración y comparto la palabra. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, me acerco delante de tu presencia, Señor, reconociendo mi necesidad, mi propia necesidad de tu palabra, Señor. Reconociendo también, Señor, que soy falto, que necesito tu sabiduría, que necesito que seas tú poniendo tus palabras en mis labios y no sea yo poniendo mis palabras en los tuyos. No sean mis pensamientos sobre los tuyos, sino los tuyos sobre los míos, Señor. Y que podamos ser edificados en tu palabra, consolados, exhortados, reprendidos si es necesario, Señor. Pero que seas tú, que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que descienda en esta noche y hable a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tratar de ser breve. Regularmente el tiempo que usamos para la reflexión en la palabra de Dios es de 1 hora, pero voy a tratar de ser más breve porque sé que algunos están cansados y quieren ir a dormir. Estamos, para los que se acaban de conectar, estamos en la Casita Feliz, que es un lugar donde se nos da refugio y por lo cual estamos agradecidos. Se nos da un refugio, alimentos, baño con agua caliente, una cama donde dormir, y ahora nos dan la oportunidad también de compartir la palabra, así que vamos a tratar de irnos rápido. Amén. Ok. Hay algo que a nadie le gusta. A nadie le gusta. Y es sufrir. A nadie nos gusta sufrir. A nadie nos gusta pasar por situaciones difíciles. Todos quisiéramos que las cosas fueran más fáciles, más sencillas. Cuando yo era niño, tenía mis pensamientos de niño. Para mí todo era salir, jugar, a lo mejor ir a la escuela, volver a hacer tareas, volverme a salir a jugar. Esa era la vida en la que estábamos acostumbrados. Salíamos a las calles, nos la pasábamos con los muchachos jugando. Nunca nos pasaba por la mente la vida de adulto.
Y yo creo que es general en cada uno de los que estamos aquí. Nunca nos pasó por la mente la vida de adulto, la vida de ser padres, de que quizá nuestros hijos en algún momento tendrían alguna aflicción que nos golpearía en la cara. Nunca nos llegó a pasar un pensamiento de esos por la cabeza. Yo nunca llegué a imaginar que mis 2 hijos estarían enfermos de los riñones. Nunca me pasó por la cabeza. Mi hijo menor ya tiene 5 años, va para 5 años trasplantado. Hace 6 años que lo diagnosticaron. Mi hija tiene apenas unos meses, mi hija mayor. Y nunca yo pensé que algo así pudiera llegar a pasarme o a mis hijos. Todos soñamos, todos tenemos una vida soñada, una vida ideal en la que todo va a ser miel sobre hojuelas, donde todo va a ser viento en popa y nunca vamos a andar batallando con una situación así. Y henos aquí. Y cuando sucede este tipo de cosas, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay situaciones difíciles alrededor de nosotros, que perdemos el trabajo, que no tenemos dinero, que no hay comida en el refrigerador, que el niño quiere papitas pero no las quiere con queso, las quiere las Sabritas, que hay diferentes situaciones que nos rodean. Y siempre, inevitablemente, siempre va a haber una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué no a aquel que se anda dando al vicio? ¿Por qué tenía que ser mis hijos que no son viciosos, que no son adictos, que no son borrachos, que son buenos hijos, que son estudiantes, que trabajan por lo que quieren? ¿Por qué ellos? ¿Por qué no aquellos que andan allá golpeando a sus esposas o secuestrando jóvenes o violando niños o haciendo otro tipo de cosas que sabemos que están sucediendo? ¿Por qué no ellos? ¿Por qué fuerzas tenemos que ser nosotros? Y si oyéramos la voz de Dios en este momento, a lo mejor la respuesta que oiríamos sería: ¿y por qué no? ¿Por qué no? Somos de Él y Él sabe lo que va a permitir que suceda en nuestras vidas, y Él sabe por qué. Ahora, yo quiero analizar este pasaje que leímos a través de 3 preguntas que me gustaría hacerle a la Biblia y que me gustaría que Dios me respondiera a través de su palabra. ¿Sabe usted que así funciona la Biblia? ¿Sí sabían ustedes eso? Que ustedes le pueden hacer preguntas a la Biblia y Dios les responde a través de ella. Hace muchos años, cuando yo comenzaba a predicar, yo sé de dónde Dios me sacó a mí, yo sé de dónde vengo, sé todos los pecados que Dios me perdonó. Y yo le dije una vez: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué siendo lo que fui, hablando como hablaba, haciendo lo que hacía? ¿Por qué me pusiste a mí a predicar? Y Dios me llevó a su palabra en Isaías 43, versículo 4, y dice: porque a mis ojos, dice, fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Y eso fue un golpe a mi corazón, porque Él sabe por lo que estamos pasando, Él sabe por lo que usted está pasando, por lo que sus hijos están pasando, Él lo sabe. Pero déjeme decirle que hay un propósito. Hay un propósito. Yo creo que todos conocemos la historia de Jesucristo. Él nunca dejó de ser Dios, pero tampoco dejó de ser hombre. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículos 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, y más adelante, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, Jesús ya estaba con Dios y ya era Dios en la eternidad con Dios. Él ya era Dios. Y cuando Él viene a la tierra, Él no dejó de ser Dios. Y fíjese algo curioso. En Juan capítulo 16, versículo 36, si mal no recuerdo, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pregunto, ¿usted cree que Jesús sufrió? Fue escupido por usted y por mí. Fue azotado por usted y por mí. Le clavaron con unos clavos enormes de aproximadamente 4 a 6 pulgadas en sus brazos, en sus manos y pies. Que no fue exactamente aquí, fue en esta parte de aquí, porque si hubiera sido acá se desgarra la piel y se cae.
Pero lo clavaron, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron, lo escupieron, lo golpearon, abusaron terriblemente de él. ¿Usted cree que sufrió? Por supuesto que sufrió. Pero había y hay un propósito. Y yo quiero que veamos a la luz de tres preguntas que quiero hacerle a la Biblia, que Dios nos responda. ¿Le parece? Si alguno se quiere retirar, siéntase en la libertad. Sé que están cansados. De cualquier manera vamos a estar orando por todos, los que estamos aquí y los que están allá. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 9. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En primer lugar, somos probados, nuestra fe es probada, usted y yo somos probados, para que nuestra fe en Él sea perfeccionada, para que cuando Él vuelva a la tierra, porque Él prometió volver. Juan capítulo 14 versículos 1 al 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues, dijo Él, a preparar lugar, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Pero la cosa aquí es que no podemos comprar a Dios con nada. Yo le pregunto, si a usted lo secuestraran en este momento, que Dios no lo quiera, ¿cuánto sería capaz de pagar para su liberación? ¿Qué sería usted capaz de dar? Todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de nosotros, pero ¿qué tal si es uno de nuestros hijos? Con más ganas. Con más ganas. ¿Sabe qué? ¿Qué le puede usted dar a Dios? Dice la Biblia: ¿de qué aprovechará al hombre que ganara todo el mundo, pero perdiera su alma? ¿Qué precio dará por su alma? ¿Sabe que nuestra alma es invaluable? ¿Sabe usted cuánto vale su alma? Le voy a decir cuánto vale su alma. Su alma vale lo que vale el Hijo de Dios, porque Él dio a su Hijo. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí póngale su nombre. Aquí póngale su nombre. Yo puedo decir: porque de tal manera amó Dios a Martín Santana, que ha dado a su único Hijo, para que si Martín Santana cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso vale nuestra alma. Pero nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y siempre que hablo de fe, me viene a la mente un pasaje de la Escritura que está en Marcos, en el capítulo 9. Y quiero que escuche con atención. Escuche con atención. Siempre les digo a los hermanos que me escuchan y a la gente que nos oye, siempre les digo: ojo al detalle. Porque a veces leemos la Biblia y no la entendemos porque no nos fijamos en los detalles. Pero miren los detalles. En Marcos capítulo 9 encontramos dos cosas importantes. Número uno, la transfiguración de Jesús. No sé si usted haya oído hablar de eso. La Biblia dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió a un monte. Y estando arriba del monte, Jesús se transfiguró delante de ellos y sus ropas se hicieron blancas, resplandecientes, y aparecieron Moisés y Elías, uno de los grandes profetas de Israel, aparecieron ahí junto con Jesús. Y Pedro dijo: bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y la otra para Moisés. Y en eso estaban cuando Dios hizo que una nube cubriera a los 3, y de la nube una voz dijo: este es mi Hijo amado. Ni Moisés ni Elías, este es mi Hijo amado. A Él oíd, en Él me complazco, a Él óiganlo. O sea, Pedro cometió un error. San Pedro cometió un error. Quiso poner a Elías y a Moisés a la par de Jesús. Pero Dios le dijo: no, Pedrito, este es mi Hijo amado. Ni Moisés ni Elías, solamente Él. Bueno, en eso estaban. Cuando Jesús baja del monte, dice la Biblia en el versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, estaban discutiendo. Escuche, ojo al detalle, fíjese bien. Dice: y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron, y él les preguntó:
qué disputáis con ellos? O sea, a la multitud les dijo que disputan con los discípulos. ¿Sí? Ok, dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, ojo al detalle, traje a ti mi hijo. ¿A quién se lo trajo? A Jesús. Maestro, traje a ti mi hijo. ¿Sí? Ojo al detalle. Dice que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dijo, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Pregunto, ¿lo trajo a Jesús o lo trajo a los discípulos de Jesús? Ojo al detalle. Traje a ti mi hijo y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ojo al detalle. ¿Se fija cómo los detalles nos abren un panorama más grande? ¿A quién trajo a su hijo? ¿A quién se lo dejó? A Jesús, a los discípulos. Y no pudieron, dice. Y luego dice: y respondiendo él les dijo, escuchen las palabras de Jesús, ojo al detalle: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Yo no sé si usted nota aquí la autoridad de Jesús. No sé si usted nota aquí cómo Jesús se atribuye una autoridad tan tremenda que reprende a los discípulos, les llama generación incrédula y perversa y dice: tráiganmelo. Yo no sé si usted sería capaz de decir: a ver, tráiganme ese endemoniado para acá. ¿Quién de nosotros se atrevería a hacer eso? Jesús dijo: tráiganmelo. Yo mero. Por eso les digo, ojo al detalle. Fíjense bien. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. ¿Cuándo? Cuando el espíritu vio a Jesús, cuando estaba frente a él, tomó al muchacho, dice, y lo sacudió con violencia. Dice, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Cuando nuestros hijos se enferman, corremos de aquí para allá y andamos de allá para acá y buscamos respuesta aquí, buscamos respuesta allá. Yo vengo desde Chihuahua, estoy en Torreón, no sé de dónde vengan ustedes. ¿Usted de dónde viene? De aquí de Torreón. ¿Y usted? De Delicias. Durango, Juárez, Durango, Chihuahua. He conocido gente de Zacatecas, he conocido gente de muchas partes en este lugar, porque son nuestros niños. Yo le pregunto, la Biblia no dice cuántos años tenía el muchacho, nada más dice que era un muchacho, quiere decir que era un joven, pero el padre dice desde niño. Hay versiones que dicen desde su mocedad. ¿Qué tantos remedios y a cuántas partes habrá ido este padre? Ahora, lo trae a los discípulos no pudieron. Lo trae a Jesús y delante de Jesús el demonio toma al muchacho. Ahora, seguimos leyendo, ojo al detalle, ¿sí? Dice... Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: desde niño. Y muchas veces, escuche, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, escuche, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La pregunta aquí es: ¿por qué le dijo si puedes creer? ¿Por qué? Vuelvo al detalle. Porque eso le pasaba desde niño. ¿A cuántos médicos, a cuántos hasta brujos a lo mejor habrá ido a ver este hombre? ¿A cuántos? ¿Sabe una cosa? Muchas veces dejamos a Dios al último.
cuando debería ser nuestra primera opción, no nuestro último recurso. Y quizá anduvo por medio mundo, o por todo el mundo y la mondera, como luego dice, pero no había tenido respuesta. Lo trae a la iglesia, vamos a decirlo así, a los discípulos, y los discípulos no pudieron. Lo trae delante de Jesús, y delante de Jesús el demonio toma al muchacho. Y Jesús le dice: si puedes creer, a pesar de todo lo que has vivido, a pesar de todo lo que has visto, a pesar de todas las negativas que has recibido, a pesar de que parece que Dios no escucha, a pesar de todo, si puedes creer, a pesar de todo eso, al que cree todo le es posible. Nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Yo sé que ustedes no conocen la historia de Miguel, mi hijo. Cuando a él lo trasplantaron, él tenía 1 mes de estar en lista de espera, porque no podíamos, ni mi esposa, ni mi hija, ni yo pudimos donarle el riñón. Así que lo pusieron en lista de espera. Exactamente al mes lo trasplantaron. ¿Qué pasó? 15 días antes del trasplante, mi esposa empezó a llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y en una oración ella le dijo al Señor, le dijo: Dios, si tú te lo vas a llevar, llévatelo. Enfermo, yo no lo quiero. Si me lo vas a dejar, Señor, sánalo. Dale la oportunidad de vivir, pero que viva bien. Yo te lo entrego a ti. Después de que ella hizo esa oración, yo no me di cuenta, pero después de esa oración ella habló conmigo y me dijo: ¿sabes qué? Yo ya se lo entregué a Dios, y quiero que tú también se lo entregues. No quiero, dijo, no quiero que él viva una vida de enfermedad amarrado a una máquina. Y fue la oración más dura que yo he tenido que hacer. Decirle a Dios: Señor, si te lo vas a llevar, llévatelo. Yo te lo entrego a ti, él está en tus manos. A los 15 días, él tenía un riñón trasplantado. Nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Porque a veces decimos: yo creo. A veces decimos: sí creo. Pero a veces creemos que creemos. No sé si me expliqué con esa frase. A veces creemos que creemos y no sabemos lo que creemos. No sabemos lo que creemos porque no hemos puesto atención al detalle. Nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Y dije que muy rápido, ¿va? ¿Por qué tiene que ser perfeccionada nuestra fe, o para qué tiene que ser perfeccionada nuestra fe? En el versículo, ahí mismo en Primera de Pedro, permítame porque me moví. Primera de Pedro, versículo 4, 1:3. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia con que nos amó, de su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué tiene que ser probada nuestra fe? O mejor dicho, ¿por qué tiene que perfeccionarse nuestra fe? Nuestra fe tiene que perfeccionarse para no perder la esperanza. Lo último que podemos, o que debemos, lo que debemos aferrarnos con todas nuestras fuerzas, es a la esperanza. Dios quiere que usted tenga esperanza. Dios quiere que usted no pierda su fe. Van a venir crisis. Ahorita estamos aquí, mi hijo y yo, por una amenaza de rechazo al trasplante que se le puso hace 4 años, casi 5 años. Hay situaciones que están fuera de nuestro control. Hace 2-3 meses nos diagnosticaron a mi hija por insuficiencia renal, lo mismo que él. A pesar de todo eso, nuestra esperanza tiene que permanecer fuerte y firme. Porque si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero es necesario que nuestra fe se mantenga sólida, que nuestra fe se mantenga bien firme en Él. Tenemos que estar bien cimentados en Él, porque van a venir crisis. Jesús no prometió que en este mundo íbamos a tener felicidad eterna. En este mundo no. Pero hay una esperanza para usted y para mí.
Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos esperanza. Por eso necesitamos conocerle. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, si mal no me acuerdo, déjame ver, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sabe que cuando la esperanza se pierde, la tristeza llega y llena el corazón? Y en esa tristeza muchos han quedado en el camino. Hoy Dios quiere que usted tenga esperanza, que no pierda la esperanza, que siga luchando, que siga de frente, que venga lo que venga, usted siga adelante. Pero su fe necesita ser perfeccionada para que usted pueda seguir con esperanza, seguir adelante. Necesitamos tener esperanza. Cuando la esperanza se pierde todo. Todo. Usted puede perder dinero, puede perder casa, puede perderlo todo. Pero si tiene esperanza, usted se va a levantar y va a seguir adelante. Si usted no puede tenerlo todo, pero si no hay esperanza, hay mucha gente que termina suicidándose. Porque no tienen esperanza, porque no tienen una meta, porque no tienen una convicción de lo que Dios quiere para sus vidas. Pero Dios quiere que usted tenga esperanza en Él. Que usted tenga esperanza en Él. Porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Porque si Él no escatimó a su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios no es mezquino para con nosotros. Si hoy estamos aquí, es gracias a Él. Hoy yo puedo decirle a Dios: gracias por los años que me los has concedido. Gracias por el tiempo que han estado conmigo, que los he disfrutado, que he podido convivir con ellos, que he podido jugar, que he podido reír, que he podido llorar con ellos. Puedo decirle a Dios: gracias. ¿Sabe por qué? Porque tengo esperanza. Ahora, ¿por qué necesito la esperanza? La esperanza la necesito según 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9, que es lo que estamos meditando en realidad. Dice 1 de Pedro 1:9, dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sí sabe usted que el alma es eterna? El alma no muere, el alma es eterna. Ahora, aquí quiero ser muy claro, porque mucha gente dice: bueno, ¿y salvo de qué? ¿O salvo por qué? ¿O qué? La Biblia es muy clara, y la Biblia menciona dos destinos que son eternos. Dos. Muchas veces la gente piensa que el infierno es eterno. No, el infierno no es eterno. El infierno es un lugar temporal. La Biblia dice que el infierno y la muerte serán lanzados a un lago de fuego. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con las almas? La Biblia dice que los que están en el infierno un día van a resucitar y van a ser juzgados por sus obras y van a ser condenados por sus obras. Pero la Biblia dice que la fe es lo que nos hace salvos. Dice: el que en Él cree, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por eso nuestra fe tiene que ser perfeccionada, porque a veces confiamos en la pastilla, confiamos en el doctor, confiamos en esto, confiamos en aquello. ¿Sabe usted que hay más de 1800 religiones en todo el mundo? Y que, por ejemplo, la religión hindú tiene alrededor de 150 millones de dioses. Imagínese lo que es eso. Usted puede ver en documentales en la India, usted puede ver cómo hay changuitos que se meten a las casas, se hacen un desastre y se roban comida y la gente los respeta porque hay un Dios que tiene cuerpo de hombre y cara de simio y obviamente ellos los respetan por eso. Las vacas, ¿sí sabían ustedes que las vacas son para ellos dioses o deidades?
Ellos allá en la India no comen vacas, pero acá en América sí vienen y le meten al McDonald's, pero duro y bonito. Pero aquellas vacas no, porque son deidades, o sea, son dioses para ellos. Ahora, yo quiero llevarlo a la Biblia. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Ojo al detalle, ¿sí? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o sea el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pregunto, si todos esos están muertos, ¿quién de ellos está escrito en el libro de la vida? Si todos ellos están muertos, ¿quién de ellos está en el libro de la vida? Ninguno. Ahora, fíjese, ¿por qué? Ojo al detalle. Los cielos y la tierra huyeron, y ningún lugar se halló para ellos. ¿En dónde está parada toda esta multitud de gente? En la nada. No hay lugar para esconderse, no hay lugar para correr. De esto es de lo que Jesús vino a hacernos salvos. De esto es de lo que vino a salvarnos. Ahora usted dirá: bueno, pero yo no soy malo, yo no hago cosas malas, yo trato de vivir lo mejor que puedo. Fíjese que la Biblia dice que fueron juzgados por sus ¿qué? Por sus obras. Pero acabamos de decir que la salvación es por fe. O sea, yo no voy a hacer obras para ser salvo, sino porque ya lo soy. No sé si me estoy explicando. Mire, cuando usted paga un mueble, usted va, no sé, a Coppel, a Electra, y usted va y se avienta una de esas de una tele en abonos, ¿verdad? Chorrocientos abonos chiquitos. Y usted tiene la tele en su casa y usted tiene que ir a dar el abono y va y da el pago. ¿Por qué da el pago? ¿Para tener la tele o porque ya la tiene? Pues porque ya la tiene la deudota ahí en la pared, ¿no? Tiene la deuda ahí. Entonces por eso va y paga. Bueno, cuando nosotros somos salvos, cuando Dios limpia nuestros pecados, por eso es que hacemos obras, porque ya somos salvos. Pero cuando las hacemos para ganar el favor de Dios, cuando las hacemos porque queremos quedar bien con Dios, la Biblia dice que son como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia, y lo digo con todo respeto, hay mujeres aquí y allá también. Los trapos de inmundicia eran los trapos con los que se limpiaba la sangre de los animales cuando se hacía un sacrificio para Dios en el Antiguo Testamento. Pero también eran los trapos con los que se limpiaba a la mujer cuando tenía su regla, su periodo menstrual. Esos eran los trapos de inmundicia. ¿Por qué de inmundicia? Porque al paso de los días esa sangre olía mal. Cuando nosotros queremos ganarnos a Dios a través de hacer algo bueno, una buena acción, una buena obra, y queremos que por eso Dios nos perdone o que por eso Dios nos ayude, son trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro. O sea, identifícate con Dios, entiende cuál es tu posición delante de Dios. Cuando yo digo que Dios es mi Padre, entonces yo me estoy identificando como su ¿qué? Como su hijo. Como su hijo. El Padre nuestro, a veces empezamos y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tú, y no entendemos nada de lo que estamos diciendo. Tenemos que entenderlo, razonarlo, saber qué es lo que significa cada frase que estamos diciendo. ¿Sí me explico? Ahora, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿O a quiénes les espera esto? ¿Han oído hablar de los 10 mandamientos? ¿Sí lo saben? ¿Sí? ¿Los 10? Si yo les preguntara ahorita, a ver, dígame el 5.º mandamiento.
creo. Pienso, se me hace. Ok, hay mandamientos que están ahí. Y la Biblia dice que por uno de esos 10 somos condenados. El que viola uno de los mandamientos de Dios se hace culpable de toda la ley. Y en realidad toda la ley de Dios son 613 mandamientos, no 10. Pero los que aplican para nosotros son 10. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Lo han oído? Para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Ok. ¿Qué es honrar al padre y a la madre? Obedécelos. Escúchalos cuando te dan un consejo. No le saques la garra con la gente. No los hagas quedar mal. No te rebeles ante su autoridad. Ve a las tortillas. ¿Yo por qué? Recoge tu cuarto. ¿Yo por qué? Honra a tu padre y a tu madre. El hecho de violar uno de esos mandamientos, el hecho de que un hijo escuche, y para aquellos que permiten que sus hijos hasta los golpeen, los están llevando de la mano al infierno porque están haciendo que violen uno de los mandamientos de Dios. Escuche lo importante que es esto. Escuche lo importante que es esto. Si yo le preguntara a usted, ¿ha mentido alguna vez? ¿O tiene usted una cuenta de las mentiras que ha dicho en toda su vida? La Biblia dice que, aquí mismo en Apocalipsis, dice la palabra de Dios, capítulo 21, versículo 27, no entrará en ella, es decir, en la ciudad de Dios, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Pregunto de nuevo, ¿se acuerda de todas las mentiras que haya dicho alguna vez? Ahora, hay gente que dice, no, es que son puras mentiras blancas. Las puede pintar color arcoíris si quiere, pero no dejan de ser mentiras. No dejan de ser mentiras. No sé si me estoy haciendo entender. Dice, no robarás. ¿Cuántos de nosotros no llegamos en un momento a robarnos a lo mejor un chicle en la tienda, el carrito, la muñequita del vecino, de la vecinita? Cosas que a lo mejor ahorita nosotros decimos, pues no tenían valor. No tenían valor. Pero si yo le sacara de su bolsa, de su billetera, un billete de 20 pesos, y usted me agarra en la movida, ¿cómo me diría? Ladrón, ratero. Y si el billete fuera de 500, igual. Porque lo que me hace un ladrón no es la cantidad del dinero que saqué de su bolso, sino la acción de haberlo sacado. Y a veces podemos decir, ay, un chicle hace 20 años. Suponga que entra una persona a la casa de alguien y viola y mata, no sé, a la niña de 5 años que encontró en la casa. Y pasan 20 o 30 años y lo atrapa la justicia. Y va a estar delante del juez. Y le va a decir al juez, sí, juez, pero eso ya pasó hace 20 años, 30 años. No lo he vuelto a hacer desde aquella vez. Pregunto, si el juez es bueno, le va a decir, bueno, ya no lo volviste a hacer, pues ya vete, ¿no? O si es un buen juez, va a decir, pues no, hiciste esa acción, vas a la cárcel. ¿Qué va a hacer un buen juez? A su juicio, ¿qué debe hacer el juez? O sea, yo no puedo llegar con Dios y decirle, sí, Dios, pero pues eso fue hace 20 años, 30 años, 40 años, ¿no? Dios me va a decir, violaste mi ley, y conforme a mi ley, el alma que pecare, dice Ezequiel, profeta Ezequiel, dice, el alma que pecare morirá. ¿Quieres saber de qué vino Jesús a librarnos? De eso. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. No murió para que celebremos la Semana Santa y se nos olvide el resto del año. Él murió para darnos vida. Él murió para salvarnos de eso. Miren lo que dice Tesalonicenses, lo leímos ahorita, no lo leímos completo, pero quiero leerle aquí para que usted vea, y repito, ojo al detalle. La Biblia es un libro de detalle, es un libro que nos va que nos muestra realmente qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios quiere que entendamos. Dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, porque si creemos, escuche, ahí va implícita la fe, ¿sí o no? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjese que aquí no usa la palabra morir, sino dormir.
Ojo al detalle. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Otra vez usa la palabra dormir. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y ahora sí usa la palabra muertos, pero dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que Dios promete. Eso es lo que Dios promete a los que sean perfeccionados en la fe. Por eso a veces somos pasados por pruebas, para que nuestra fe sea perfeccionada. ¿Cómo cree que me sentí yo el día que me dijeron que vine al hospital? Venía Miguel, venía con su piel verde, así como lo oye, verde. Venía hinchado, con 18 puntos de creatinina, cuando el cuerpo está capacitado para tener 1.8, 1.9. Miguel traía 18 de creatinina. El doctor me estaba llamando fuertemente la atención porque decía que Miguel no se estaba dializando, que Miguel no se estaba alimentando bien, que Miguel no estaba teniendo los cuidados necesarios. Repito, 15 días antes habíamos hecho una oración entregándole a Miguel al Señor. ¿Cómo cree que me sentí cuando sonaron mis 2 teléfonos para decirme que había un posible donador y que Miguel estaba como probable receptor? Ahí, delante del médico. Cuando sonaron los teléfonos, el médico, yo estaba poniendo la atención a él y dejé que los teléfonos timbraran, y el doctor, molesto, me dijo, conteste, ese es su riñón. Él no sabía, porque todavía los doctores no habían conseguido que las personas donaran ese riñón. Él no lo sabía, pero él dijo, conteste, ese es su riñón. Al día siguiente, a Miguel lo trasplantaron. Quiero decirles que le ordenaron unos análisis de excremento, de orina y de sangre. Los de sangre, el laboratorio me dijo que ya no, porque ya habían cerrado. Los de orina y de popó, Miguel ya había ido al baño. Y lo único que logré de Miguel fue nada de popó. Como andábamos a corre y corre ese día, me guardé la muestra en la bolsa de la chamarra. Miguel entró a cirugía con flemas. Yo tuve que firmar una responsiva porque él iba con flemas, con alergia. El anestesiólogo no quería meterlo al quirófano. Yo firmé la responsiva, lo metieron al quirófano. Y aquí está. Pero en ese momento, cuando me dijeron que había un probable receptor y que, un probable donador y que Miguel estaba como posible receptor, ¿cómo cree que me sentí? ¿Cómo cree que me sentí? ¿Cómo cree que estaba mi fe? Cuando la trabajadora social me dijo, ¿a quién conoce? Hay gente que tiene más de 11 años esperando un riñón y Miguel apenas tiene un mes en lista de espera y ya lo trasplantaron. ¿A quién conoce? Me decía la trabajadora social. Y yo le dije, pues la conozco a usted, al doctor Escareño, al doctor González, que era el que lo veía, o Ramírez Rodríguez, que era el que veía a Miguel, el nefrólogo. O sea, aquí en Torreón no conocemos a nadie. Pero le dije, allá en Chihuahua hay 42 iglesias pidiéndole a Dios por él. Dios perfeccionó mi fe y la de mi esposa. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene que ser hallada perfecta cuando Él venga.
Porque nuestra fe tiene que sostenernos en la esperanza. Y porque nuestra fe es la que nos va a llevar a la eternidad con Dios o a la eternidad lejos de Él. Aquí la cosa es que necesitamos dejar que Dios perfeccione nuestra fe. Así que yo quiero orar por ustedes, quiero orar por los que estamos aquí, por los que están en internet. Y quiero pedirle a Dios que Él fortalezca nuestra fe. ¿Le parece si ora conmigo? Eterno Dios y buen Padre, he compartido tu palabra, Señor, con mis compañeros que estamos aquí en Casita Feliz. Y con todos aquellos, Señor, que quizá en este momento pudieran estar pasando por alguna prueba, Señor. Yo sé que al momento, Señor, ninguna prueba es grata, ninguna prueba, Señor, es satisfactoria para nosotros. Siempre queremos que las cosas vayan bien. Y a veces las cosas se complican sobremanera, Señor. Tú sabes, Dios, que hemos pasado por mucho. Y los que estamos aquí, Señor, queremos pedirte que no nos sueltes de tu mano, Señor. Los que estamos aquí tenemos hijos, tenemos hijas que están enfermos, Señor. Y queremos confiártelos a ti, Dios. Queremos rogarte que tú hagas milagros esta noche, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo acompañe a nuestros hijos y nos acompañe a nosotros, Señor, en este difícil proceso que estamos atravesando, Señor. Yo te pido por la fe de todos y cada uno de los que aquí estamos, ayúdanos a ponerla donde debemos. Ayúdanos a entender, Señor, que eres tú el que tienes el poder para obrar, Señor. Aquel hombre que trajo a su hijo, Señor, lo trajo delante de ti y el demonio siguió sacudiéndolo y siguió echando espumarajos solamente hasta que tú le ordenaste que saliera del muchacho. Y pegando un alarido, aquel demonio salió ante tu autoridad y ante tu poder, Señor. Pero aquel hombre, con toda sinceridad, con toda honestidad, te dijo: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero tengo dudas. Creo, pero estoy batallando con mi mente, con pensamientos negativos. Creo, Señor, pero necesito que me ayudes. Así nosotros esta noche, Señor, creemos, pero necesitamos que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos dé la certeza, Señor, de que tú estás obrando tu perfecta voluntad en nuestros hijos. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que hagas la obra, Dios, en ellos y hagas la obra en nosotros y nos ayudes, Señor, para que podamos caminar este camino. Como dijo David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, y tú aderezarás mesa delante de mí, aún en presencia de mis angustiadores. Me guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Gracias porque tú eres mi pastor, Señor. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Hermanos amados, pues nos vemos con el favor de Dios el viernes en la oración. Ya Miguel fue dado de alta, gracias a Dios aquí está. Aquí estamos en la casita. Gracias, hermanos de otras congregaciones que han estado orando por Miguel. Sabemos que han estado orando por él en México, en Guanajuato, en Chihuahua, en muchas partes. Gracias, mis hermanos, por sus oraciones y esperamos en Dios poderles ver este viernes en la oración en la congregación. Ya mañana, con el favor de Dios, salimos para Chihuahua, así que por allá llegamos, si Dios quiere. Dios los bendiga, hermanos.